En esta clase vamos a hablar de la síntesis orgánica. Vamos a definir inicialmente lo que conocemos, qué concepto tenemos sobre la síntesis orgánica. Vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya tienen en cuanto a la selectividad en las síntesis orgánicas, como la regioselectividad o la estereoselectividad. Por otro lado, vamos a hablar de un nuevo concepto que es, o de un nuevo enfoque de la síntesis orgánica o de la química en general, que es el enfoque de la química sustentable o química sostenible o química verde. Y finalmente vamos a ver una metodología de análisis y de diseño sintético fundamentalmente basado en el método de las desconexiones. La síntesis orgánica es la construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas. Ustedes, con respecto a esto que estoy diciendo, ya más o menos tienen una idea porque desde el primer curso de química orgánica muchas veces les damos ejercicios donde tienen que sintetizar un compuesto a partir de moléculas más pequeñas. Para hacer eso, el mecanismo o el razonamiento que ustedes hacen es justamente ir haciendo una planificación de la síntesis. Ven de qué productos pueden partir, cuáles son más asequibles o no, cuáles son sustratos que puedan llevar preferentemente a la reacción que nosotros queremos y cómo a partir de ahí podemos ir modificando, agregando o modificando grupos funcionales en una molécula. Eso es lo que llamamos una construcción planificada. Luego vamos a avanzar en este tema. Por otro lado, es importante que esa construcción teórica que nosotros hacemos podamos llevarla adelante en el laboratorio. Entonces también dentro de la síntesis orgánica consideramos los procedimientos químicos adecuados para la preparación de esos compuestos a partir de moléculas pequeñas. O sea, una vez que planificamos nosotros el desarrollo teórico de cómo hacer una síntesis orgánica, tenemos que poder volcar eso al desarrollo práctico, a la metodología práctica en el laboratorio. La síntesis orgánica en la actualidad es uno de los ámbitos más importantes en la química orgánica. ¿Por qué? Porque a partir de ella se sintetizan una gran cantidad de elementos que son utilizados en la actividad humana. Se fabrican una gran cantidad de compuestos, por ejemplo, polímeros, ¿sí? Como las baquelitas, el neoprene, el nylon, el poliestireno, ¿sí? Que se utilizan para una gran cantidad de elementos que usamos normalmente. Y por otro lado, ámbito que más nos interesa a nosotros, el ámbito farmacológico. La industria farmacológica es una industria muy amplia de síntesis orgánica, a partir de las cuales se pueden en la actualidad sintetizar una gran cantidad de compuestos. Como les decía, muchos compuestos actualmente que utilizamos desde un punto de vista terapéutico o como insecticidas o con otras funciones se sintetizan o se obtienen a partir de síntesis orgánica. Pueden ser moléculas complejas, como vemos acá, por ejemplo, la vitamina B12, insecticidas, fíjense, son moléculas un poco más sencillas, compuestos con actividad farmacológica como antitumorales, incluso compuestos que tienen una determinada estereoquímica, como la L-dopa. A partir que fue avanzando el estudio de la síntesis orgánica en función de los años, del conocimiento de los mecanismos de reacción, etc., se pudieron obtener compuestos más complicados o compuestos con estructuras, ¿sí?, un poco más complejas. En los años 50, por ejemplo, se desarrolló mucho el tema de las reacciones pericíclicas para obtener compuestos cíclicos. Fíjense acá, les doy algunos ejemplos. Y fíjense que acá ya también, y en la actualidad, están contempladas las características estereoquímicas de los compuestos. Todo esto fue un avance muy lento desde las primeras síntesis orgánicas hasta las más complejas que se pueden realizar en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de síntesis orgánica, tenemos que tener en cuenta dos ámbitos. Por un lado, la preparación de moléculas y por el otro lado, el desarrollo de métodos, la metodología de laboratorio práctica que nosotros vamos a utilizar. En cuanto a la preparación de moléculas, pueden tratarse de productos naturales o de moléculas de diseño.
¿Por qué sintetizamos productos naturales? Porque si nosotros, por ejemplo, aislamos un producto natural con una determinada actividad, muchas veces el aislamiento de los productos no naturales no nos da la capacidad para aislar gran cantidad del compuesto, ¿sí? Por ejemplo, para ser utilizado como un fármaco. Entonces, lo que se hace es estudiar la estructura del producto aislado y estudiar sus características y entonces probar la posibilidad de sintetizarlo en el laboratorio. De esta manera ya muchos productos que originalmente se extraían, por ejemplo, de las plantas, pueden ser sintetizados en un laboratorio. Por otro lado, moléculas de diseño, o sea, moléculas nuevas que no necesariamente estén en la naturaleza, que nos sirven, por ejemplo, monómeros para la construcción de nuevos materiales poliméricos o moléculas que son de interés biológico. También pueden ser de interés terapéutico dentro del ámbito de la farmacología, como les estuve diciendo, y dentro del ámbito de las ciencias básicas, moléculas que uno puede sintetizar porque tienen un interés teórico, a partir del cual, o de dichas moléculas, o del estudio de las estructuras de esas moléculas de interés teórico, se puede proyectar un conocimiento hacia otras. Por otro lado, el desarrollo de métodos o de nuevos métodos, de nuevas metodologías, es importante porque nos permite facilitar todo lo que es la parte experimental de la síntesis de un compuesto. El desarrollo de nuevos reactivos, catalizadores que estuvieron y están muy de moda porque permiten no solamente aumentar la velocidad de las reacciones, sino que a veces son bien específicos para una determinada reacción. Y por otro lado, el desarrollo de estrategias y técnicas sintéticas. En forma general, después vamos a ver dentro de lo que es el auge de la química verde actualmente, ¿sí? El desarrollo de algunas técnicas en particular. Entonces, a partir de lo que ya dijimos, ya podríamos enunciar 3 objetivos básicos de la síntesis orgánica. Por un lado, la síntesis de productos naturales que presentan algún interés especial, como puede ser una actividad farmacológica. Por otro lado, la síntesis de compuestos para aprovechamientos en distintos campos de la actividad humana, como puede ser el campo farmacológico, la industria alimentaria, la síntesis de algunos complementos dietéticos, colorantes, los plaguicidas o los nuevos materiales, como ya le indiqué, por ejemplo, en el caso de los polímeros. Y por otro lado, la utilización de algunos procesos de síntesis para obtener moléculas sencillas o moléculas determinadas, de las cuales se pueden estudiar sus propiedades físicas, químicas o estereoquímicas, dentro del campo de la investigación básica, para obtener estudios, obtener justamente las características de estas moléculas para ser luego proyectadas hacia la investigación aplicada. Hay 2 tipos de síntesis en la química orgánica que se diferencian por el origen y la complejidad de los productos sintetizados. Por un lado, nosotros podemos plantear una síntesis total. ¿Esto qué quiere decir? Plantearse sintetizar una molécula objeto que yo quiero desde productos muy sencillos que se puedan obtener comercialmente. En la actualidad, nosotros no partimos de carbono, hidrógeno y oxígeno para sintetizar los compuestos. Partimos de una serie de productos que podemos comprar, asequible. Y cuando hablamos de una síntesis total, hablamos de partir de compuestos que se pueden comprar hasta 4 o 5 átomos de carbono en general. Por otro lado, las síntesis parciales o las hemisíntesis, ¿sí? En esta síntesis, nosotros lo que hacemos es, en general, cuando partimos para sintetizar productos mucho más grandes o mucho más complicados o mucho más complejos en su estructura, se parten de productos naturales, en algunos casos que se pueden extraer y purificar, y avanzar la síntesis a partir ya de una molécula, por ejemplo, natural. Ustedes van a estudiar en este curso que, por ejemplo, por hemisíntesis se sintetizan una gran cantidad de esteroides.
Cuando vean el tema de esteroides van a ver que no los van a sintetizar desde cero, sino que en general se sintetizan utilizando transformaciones de grupos funcionales de moléculas donde ya traen, ¿sí?, un núcleo determinado. También es importante cuando planificamos una síntesis total el número de pasos que vamos a necesitar para obtener la molécula que necesitamos, que queremos. El esquema de síntesis debe tener el menor número de pasos posibles, ya que el rendimiento total cae rápidamente a medida que aumenta el número de pasos. Esto es algo que ustedes también de alguna manera ya conocen, porque muchas veces cuando nosotros les decimos, bueno, sinteticen tal compuesto, siempre les indicamos que la síntesis de esos compuestos deben ser en el menor número de pasos posibles. Y esto no es un capricho, sino que está justamente dado en que una reacción, fíjense, una reacción, una síntesis lineal, porque estas síntesis las podemos planificar en forma lineal o en forma convergente. En forma lineal es cuando la reacción se utiliza de manera consecutiva. Obtenemos un producto a partir de ese otro, a partir de ese otro, y así vamos avanzando hacia el producto final. Y en forma convergente, cuando para la obtención de producto final obtenemos productos intermedios. Por ejemplo, entre A y B obtengo un compuesto, entre C y D obtengo otro, ¿sí?, E y F obtengo otro, y luego hago reaccionar esos compuestos entre sí. En la síntesis lineal, fíjense que unas reacciones consecutivas, que aunque tengan altos rendimientos, por ejemplo acá les planteamos una serie de reacciones consecutivas, todas ellas independientemente, cada una de ellas, con un buen rendimiento del 90%. Sin embargo, cuando consideramos la síntesis total hacia la obtención del producto, el rendimiento lo tenemos que calcular en base a todos estos rendimientos parciales. Fíjense que en este caso, por ejemplo, el rendimiento total de esta síntesis es de 47-48%, cuando cada uno de los pasos independientemente igual tenía un buen rendimiento. O sea que el rendimiento cae a partir que vamos avanzando en la síntesis. Más eficientes son las síntesis convergentes, como les indiqué antes, ir sintetizando productos intermedios que luego dan lugar al producto final. En este caso, si calculamos el rendimiento del producto final, básicamente lo que sucede es que el producto final, entre el producto final y los productos de partida, hay menos pasos, ¿sí? Entonces los rendimientos son mejores. Algunos compuestos se sintetizan a partir de la síntesis parcial o hemisíntesis. Por ejemplo, algunas penicilinas, fíjense, importantes como los antibióticos betalactámicos, cefalosporinas o penicilinas, no se sintetizan de cero a partir de compuestos más pequeños, sino que se sintetizan a partir de un precursor. Y simplemente se hace una última o dos últimas reacciones para el producto que necesitamos. En este caso son reacciones de acilación sobre estos grupos amino. Un ejemplo de semisíntesis es, por ejemplo, la síntesis de la progesterona. La progesterona es un esteroide, fíjense, tienen este tipo de estructuras, los compuestos, los esteroides, ustedes los van a estudiar en este curso, en el curso de Química Orgánica 2. Y este esteroide, ¿sí?, que es útil desde un punto de vista terapéutico, no se sintetiza de compuestos pequeños, sino que se sintetiza a partir de un precursor que se extrae del aceite de soja. Lo que vamos haciendo a partir de ese precursor son modificaciones en la estructura con reacciones que en general ya conocemos para llegar a la progesterona. Fíjense en este caso, si partimos de este precursor, se hace una oxidación de Oppenauer, que es una oxidación selectiva acá, a nivel de esta parte de la molécula para tener una cetona alfa-beta insaturada. Se hace una ozonólisis reductiva, esta reacción ya la conocen, para romper o clivar este doble enlace, llegamos a una cetona. Posteriormente se hace una reacción con una amina heterocíclica, como la piperidina, ¿sí? Y por último, la ozonólisis de esa doble unión, para obtener la cetona en esta posición que nos da básicamente la estructura de la progesterona. En la práctica,
La realización de una síntesis implica las siguientes fases. En primer lugar, la selección de una molécula objeto, que como dijimos puede ser un producto natural o puede ser un producto de síntesis. Luego vamos a elaborar la estrategia sintética. Para elaborar la estrategia sintética les comenté que ustedes hasta ahora fueron trabajando con elaborar algunas estrategias sintéticas para sintetizar un compuesto a partir de algún precursor. Sin embargo, hay una forma más racional de hacerlo, que vamos a avanzar en esta clase, es un análisis que llamamos, una metodología que llamamos análisis retrosintético. Por otro lado, la reacción de reactivos y condiciones que voy a utilizar para la reacción o para la síntesis en general. ¿Por qué tengo que seleccionar reactivos? Y también tengo que seleccionar condiciones. Voy a seleccionar reactivos porque a veces un grupo funcional, ¿sí?, lo puedo obtener de distintas maneras, a partir de distintas reacciones químicas. Entonces ahí yo tengo que seleccionar qué reacción química me conviene de las posibilidades que tengo, la que tenga menos productos secundarios, y por otro lado, las condiciones de reacción que sean potables en el laboratorio que yo tengo. Por ejemplo, vimos la clase pasada compuestos organometálicos, que son muy lindos para la síntesis de un montón de estructuras químicas, pero necesitan particularmente una forma de trabajar especial en sistemas protegidos de la humedad y de la atmósfera. Entonces yo tengo que ver que tenga todas esas posibilidades en el laboratorio cuando elijo una determinada reacción para una síntesis. Y por último, que también no es menos importante, la destreza del operador en el trabajo experimental en el laboratorio. Necesito un operador que tenga una cierta habilidad, una cierta preparación en el manejo de laboratorio, en un manejo de laboratorio de síntesis orgánica. ¿Por qué? Si yo pongo, por ejemplo, un alumno de Orgánica 1 que está empezando sus prácticas en síntesis orgánica a sintetizar la progesterona, como vimos en el caso anterior, muy probablemente no llegue a buen término en cuanto, por ejemplo, al rendimiento de las reacciones o incluso en cuanto a la obtención de un producto, porque no tiene todavía los contenidos procedimentales necesarios para llevar adelante eficientemente una práctica de laboratorio. Y por otro lado, en las prácticas de laboratorio también tenemos que considerar el trabajo seguro, ¿sí? O sea, no solamente trabajar bien o saber trabajar, sino también saber trabajar de forma segura. Vamos a repasar ahora algunos aspectos que ustedes ya fueron estudiando a lo largo del curso de química orgánica en forma separada y que ahora los vamos a repasar todos juntos, y tiene que ver con la selectividad de las reacciones químicas. Esta selectividad también la tenemos que tener en cuenta en el momento de planear una síntesis orgánica. Empecemos con la quimioselectividad. La quimioselectividad implica diferenciar entre dos grupos funcionales con reactividad química idéntica o similar. Vamos a tomar un ejemplo que ya vimos la clase pasada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula que tiene un grupo carbonilo de cetona y un grupo carbonilo de éster, no son iguales, pero son muy parecidos en cuanto a su reactividad, y hacemos una reducción con borhidruro de sodio con el fin de reducir esos grupos carbonilos a grupos oxidrilos, la reacción se va a dar sobre el grupo carbonilo de cetona, ¿sí?, y no sobre el grupo carbonilo de éster. Quiere decir que en esta reacción hay quimioselectividad, porque estos dos grupos son muy parecidos. Otro ejemplo vimos la clase pasada, por ejemplo, tomando una molécula que tiene un grupo funcional de cloruro de ácido y un grupo funcional de éster, nosotros podemos hacer una reacción con un dialquil cadmio, y este dialquil cadmio va a reaccionar solo con el grupo funcional del cloruro de ácido, permaneciendo inalterado el otro. En esta reacción hay quimioselectividad, ¿sí? Por otro lado, si nosotros utilizamos, fíjense, otro reactivo como el reactivo de Grignard, va a reaccionar con ambos grupos carbonilos. Entonces acá no hay quimioselectividad. Entonces la quimioselectividad
la podemos nosotros manejar a partir del compuesto o se puede manejar a partir del compuesto de partida o del reactivo que utilicemos. En este caso, en este segundo caso, por ejemplo, estamos manejando eso a partir del reactivo que estamos utilizando. Porque estamos utilizando un reactivo que reacciona solo con este grupo funcional, o en este caso con este grupo funcional. A veces existen dos grupos funcionales iguales, sin embargo se dan reacciones quimioselectivas, por ejemplo, por problemas de orientación. Si tenemos, qué sé yo, un ciclohexano sustituido con un sustituyente en una posición axial o ecuatorial, aunque el sustituyente sea igual, la reacción, posiblemente una reacción de sustitución, no va a dar igual porque tiene que ver con la orientación que tiene el sustituyente. Entonces, por ejemplo, dos halógenos o dos alcoholes en distintas posiciones van a reaccionar quimioselectivamente. Otro aspecto de la selectividad es la regioselectividad. Recuerden que cuando hablamos de regioselectividad, de regio, hablamos de orientación. Esto significa cuáles son las distintas orientaciones que se nos pueden dar en una reacción orgánica y obtener a partir de esas distintas orientaciones isómeros estructurales. Algunos de estos casos que vamos a ver, ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, cuando uno hace una bromación del tolueno, tiene tres isómeros estructurales posibles, que se sustituye esto en carbono 2, 3 o 4, orto, meta o para, ¿sí? Sin embargo, cuando la reacción se hace sobre el tolueno, la sustitución preferencial es en orto y en para. Quiere decir que esta reacción es regioselectiva. De tres isómeros estructurales posibles estoy obteniendo dos. Mientras la misma reacción yo la hago sobre otro sustrato, que es por ejemplo el nitrobenceno, la reacción adopta una orientación distinta. Y fíjense que en este caso de los tres isómeros estructurales posibles, obtengo el que está sustituido en meta. Vamos a volver también a una reacción que vimos la clase pasada cuando estudiamos compuestos organometálicos. Por ejemplo, la reacción de una acetona alfa-beta insaturada. Estas reacciones, cuando se los trate con distintos tipos de reactivo, van a dar un compuesto con una orientación distinta. Si la reacción, por ejemplo, yo la hago con un reactivo de Gilman, la reacción va a transcurrir preferentemente hacia una adición nucleofílica 1,4 y se me va a sustituir acá y me va a entrar un sustituyente acá en el carbono beta respecto al grupo carbonilo. Mientras que si la reacción la hago, por ejemplo, con un organolítico, la reacción preferencial es la reacción de adición 1,2 sobre el carbonilo, ¿sí? Dándome un alcohol en este sentido. Fíjense, son dos isómeros estructurales que se pueden obtener de forma distinta dependiendo del reactivo que estoy utilizando. Cualquiera de estas dos reacciones son también regioselectivas. Vamos a repasar ahora el término estereoselectividad. Se refiere a la obtención predominante de un estereoisómero frente a otro. Si además el estereoisómero que se obtiene depende de la estereoisomería del producto de partida, la reacción aparte es estereoespecífica. En principio, las reacciones estereoselectivas se dan cuando se obtienen compuestos que tienen una estereoquímica determinada. Por ejemplo, la formación de centros asimétricos de carbonos quirales, por ejemplo, o la formación de alquenos que pueden tener una estereoisomería EO-C, cis o trans. Vamos a tomar como ejemplo una de las primeras reacciones que ustedes estudiaron en la orgánica 1 y es la adición electrofílica de bromo en tetracloruro de carbono. Si nosotros partimos de este alqueno, el 3-metil-2-penteno, y hacemos una adición de bromo, lo que vamos a tener es un derivado dibromado donde se formaron dos nuevos carbonos quirales, ¿sí? Como ustedes saben, dos carbonos quirales pueden dar la posibilidad de 4 estereoisómeros, que son
aquellos que tienen configuración RR, SS, RS o SR. 4 estereoisómeros posibles son los que podemos obtener en esta reacción. Cuando partimos nosotros, hacemos esta reacción, lo que se ve es que la reacción es estereoselectiva, porque independientemente de qué estereoisómero utilicemos de partida, el Z o el E, la reacción va a seleccionar 2 de los 4 estereoisómeros en sus productos. Por ejemplo, partiendo del Z vamos a tener 2 estereoisómeros. Independientemente de que esto sea el Z o el hecho de que de los 4 estereoisómeros se seleccionen 2 en un producto de reacción, eso ya indica que la reacción es estereoselectiva. ¿Sí? O sea que esta reacción en sí misma es estereoselectiva y esta también. Ahora, si consideramos la estereoquímica del producto de partida, el hecho de que partamos del alqueno Z o del alqueno E, y vemos los productos, la estereoquímica de los productos de llegada, vemos que cuando partimos del estereoisómero Z, llegamos al RRSS, mientras que cuando partimos del E, llegamos al RSSR. O sea que aparte de ser estereoselectiva en sí misma, cada una de estas reacciones es estereoespecífica. ¿Por qué? Porque el producto estereoquímico al que llego depende de la estereoquímica del sustrato. Una reacción puede ser estereoselectiva y no estereoespecífica, y eso es cuando partimos de compuestos, ¿sí?, que no tienen una estereoquímica determinada. Por ejemplo, cuando hacemos la hidrogenación catalítica de un alquino, en algunos casos podemos obtener solo un estereoisómero. El alqueno que obtenemos puede ser el cis o el trans. Si obtengo solo uno, esta reacción es estereoselectiva, porque está seleccionando un estereoisómero respecto al otro, pero no es estereoespecífica por el hecho de que no estamos partiendo de un compuesto que tenga una estereoquímica determinada. Un término que vamos a incorporar ahora es el término de enantioselectividad. Se refiere al control de la estereoquímica absoluta, o sea, la configuración absoluta de una molécula objeto, o sea, la obtención de un enantiómero frente a otro. Ustedes ya conocen una reacción de este tipo, que es la reacción SN2, que cuando estudiaron el mecanismo estereoquímico, vieron que si, por ejemplo, acá estamos haciendo una reacción SN2 sobre un alcohol activado bajo la forma de tosilato, si este alcohol que está sobre un carbono quiral, por ejemplo el R, se lo trata con un nucleófilo, reactivo nucleofílico, vamos a obtener como producto una inversión de la configuración, en este caso el producto S. Cuando este alcohol partimos del, por ejemplo, estereoisómero S y se lo trata con un reactivo nucleofílico, vamos a obtener el R. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción es enantioselectiva, ¿sí?, porque está seleccionando un enantiómero respecto al otro. Esta también es enantioselectiva y también es enantioespecífica porque la configuración del producto de llegada depende del producto de partida. En síntesis asimétrica, o sea, cuando trabajamos con moléculas quirales, ya sea partiendo de compuestos quirales o obteniendo compuestos quirales, es importante que haya en el medio, en algún momento, algo que pueda promover la quiralidad. Si nosotros, por ejemplo, fíjense, queremos alquilar esta cetona en este carbono alfa, por lo que conocemos hasta ahora, podemos decir, bueno, tratamos esta cetona con una base, promovemos acá la formación de un anión y alquilamos. Yoduro de metilo, por ejemplo, nos daría el compuesto con el metilo en esta posición. Ahora bien, a partir de esta reacción generamos un carbono quiral, ¿sí? Ese carbono quiral nos puede dar cualquiera de los dos enantiómeros. Si yo hago la reacción a estas condiciones que yo les dije, primero con una base y después con una alquilación, lo que voy a obtener como resultado es una mezcla racémica. No estoy promoviendo ninguna quiralidad. Si yo quiero promover una determinada quiralidad, necesito incluir algo quiral en este medio. Algo quiral puede ser un solvente quiral, puede ser un catalizador quiral, ¿sí?, o puede ser
alguna molécula quiral que yo incluya, ¿sí?, de forma intermediaria, o sea, que la incluya simplemente para promover la quiralidad y después la extraiga, ¿sí?, que se llaman auxiliares quirales. Entonces, si esta reacción ahora yo la hago en presencia de un auxiliar quiral, fíjense, parto de la acetona, ¿sí?, pero esta acetona intermediariamente la hago reaccionar con una amina quiral. Entonces ahora tengo la acetona, bueno, la acetona no, ya es la imina, ¿sí?, que tiene una porción quiral. Cuando hago la reacción de alquilación ahora con una base ioduro de metilo, la presencia de este auxiliar quiral hace que la reacción me dé preferentemente un enantiómero respecto del otro. Entonces, este tema de los auxiliares quirales es un tema que estamos incorporando respecto a lo que ustedes saben de síntesis orgánica. Ahora vamos a ver un poquito de historia referente a cómo surgió la síntesis orgánica. En principio, si nosotros pensamos cómo hace un químico para encontrar la mejor ruta de síntesis de una molécula compleja, esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Por empezar, la síntesis orgánica es una ciencia relativamente joven respecto a lo que es la alquimia en general. Es una ciencia que surge a partir de la síntesis de la primera molécula orgánica que fue realizada en 1828 por Wohler, que sintetizó la urea a partir de un isocianato de un producto inorgánico. El hecho de poder haber sintetizado, ya le digo, en 1828, la urea, un producto orgánico, a partir de un inorgánico, revolucionó un poco todo lo que era el conocimiento, ¿sí?, o la idea que tenían los químicos de esa época respecto a la química orgánica e inorgánica, ¿sí?, separada estructuralmente por el hecho de que tenían o no tenían carbono, pero lo que se pensaba era que no se podían sintetizar compuestos orgánicos porque estos necesitaban de una energía especial, ¿sí?, que tenía que venir de algún lado de la vida. Cuando se pudo hacer esta síntesis, entonces, la revolución fue importante en cuanto a que se pudieron empezar a desarrollar algunas síntesis orgánicas. Por eso es que esta rama de la química orgánica surge a fines del siglo XIX, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empiezan a hacer las primeras síntesis orgánicas, el pensamiento del químico respecto a esto era limitado, era un pensamiento asociativo, por analogía a compuestos naturales que conocían y a reacciones que conocían de estos compuestos. Y también a la disponibilidad escasa, ¿sí?, de materias primas. Esto fue avanzando ya en el siglo XX, entre 1920 y 1950, donde se empezaron a sintetizar moléculas más complejas. En general, yo les dije antes que en estas épocas empezaron a hacer reacciones pericíclicas y se pudieron obtener moléculas con un poco más de complejidad, aunque era bastante poco lo que se conocía respecto a mecanismos de reacción, respecto a estereoquímica, ni hablar que es una rama todavía posterior, ¿sí?, se pudo avanzar en el hecho de la obtención de este tipo de compuestos. Más adelante, ya tenemos un nivel mayor de complejidad en la síntesis de compuestos orgánicos porque se empezaron a estudiar mecanismos de reacción, se formularon mecanismos electrónicos de reacción. Se empezaron a dar hacia los 60 las primeras armas de lo que fue un análisis conformacional o el hecho de que habría particularidades estereoquímicas en las moléculas. También es importante el desarrollo de métodos, los métodos espectroscópicos, porque a partir de un método espectroscópico uno puede de alguna manera analizar la estructura del compuesto. Esto antes no se podía hacer, ¿sí? Entonces se podían formular las estructuras probables, pero la realidad del análisis estructural está dada a partir de un método espectroscópico, los que ustedes conocen y los que van a terminar de conocer en Orgánica 2.
Por otro lado, el avance de los métodos cromatográficos o métodos de purificación y de separación que permitieron justamente aislar de forma más pura los compuestos sintetizados. Y también se vio que a partir de los años se empezaron a utilizar, se empezaron a ver que se podían utilizar reactivos específicos, básicamente reactivos selectivos. Algunos de ustedes ya los conocen y eso dio lugar ya a síntesis donde no solamente el esqueleto hidrocarbonado era simplemente lo que se podía estudiar, sino también algunos aspectos estereoquímicos. Fíjense que se sintetizaron moléculas que ya de alguna manera tenían indicada la estereoquímica en sus estructuras. Actualmente, la síntesis se sigue planeando una metodología más racional. Yo les dije que vamos a ver una de esas metodologías, que es el análisis retrosintético. Y se pueden planear entonces moléculas donde ya se puede estudiar los esqueletos hidrocarbonados, se pueden estudiar la estereoquímica que tienen en distintos puntos y que tenemos ya asequiblemente una cantidad de reactivos específicos o de catalizadores que nos permiten a partir de distintas moléculas obtener una molécula muy compleja. A fines del siglo XX surge un nuevo movimiento, una nueva teoría, una nueva visión de la química en forma general que se llama química verde, química sustentable o química sostenible. Esta nueva visión no es solamente para la síntesis orgánica o para la química orgánica, sino se da para todos los procesos químicos. ¿Por qué surge esto? Básicamente porque cualquier proceso químico siempre produce desechos, ¿sí? Entonces, en general, lo que se trata es de mejorar el proceso de forma tal de no producir desechos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. En general, la química verde, que les vuelvo a decir, se da en distintas áreas, existe la física, la química analítica verde, consiste en la utilización de una serie de principios encaminados a reducir o eliminar el uso y generación de sustancias peligrosas en el diseño, fabricación, incluso en la aplicación de productos químicos. Es un método innovador de prevención de contaminación a través del diseño ambientalmente compatible de productos y procesos químicos. Quiere decir que toda la química verde está orientada a disminuir la contaminación. ¿Por qué? Porque los procesos químicos, les vuelvo a decir, sobre todo procesos como la formación de fármacos, la síntesis de fármacos a nivel industrial, ¿sí? Son procesos que generan una cantidad de residuos, en muchos casos tóxicos o contaminantes. Entonces, a partir de este nuevo movimiento o visión de la química, esta química verde plantea 12 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar procesos químicos que vamos a ver rápidamente ahora. De los 12 principios de la química verde, el primero, ¿sí?, en cuanto ya les dije de los residuos, es como el más importante o el que involucra un montón de cosas, y es la prevención de residuos. Esto quiere decir que es mejor evitar la formación de residuo que tratar de eliminarlo después de su formación. Esto se da porque en general los procedimientos químicos hasta ahora, en realidad uno no contemplaba los residuos que genera el procedimiento químico. Uno tenía un flanco, una molécula objeto, y sintetizaba esa molécula independientemente de los residuos que generaba. A estas alturas de la vida de la humanidad en general, la formación de residuos es un problema. Y es un problema a todo nivel, ¿sí? Y también lo es a nivel de la química. Entonces, tenemos que nosotros planear una síntesis orgánica donde evitemos la formación de residuos, ¿sí? Porque el razonamiento hasta ahora era, bueno, se daba un residuo y después vemos qué hacemos con ese residuo, ¿sí? Y ese residuo, en general, lo que se hacía, ¿sí?, era descartarlo de una molécula de una manera que no era sustentable, originando contaminación de aire, de agua o de suelos, ¿sí?, que es el típico descarte que se hacía o se hace todavía de algunas industrias químicas
hacia los afluentes naturales. Entonces, un primer punto muy importante es prevenir la formación de residuos. Si inevitablemente se tiene que formar un residuo, tenemos que ver también cómo es el descarte de ese residuo, o su descarte correcto, o para no producir contaminación al medio ambiente, o su transformación, o ver cómo lo eliminamos de una manera que no produzca contaminación. Entonces, este primer punto es la prevención de residuos siempre que estemos haciendo alguna reacción química. Un segundo punto que vamos a ver más adelante con un ejemplo es la economía atómica. Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que en el producto final se incorporen al máximo todos los materiales usados durante el proceso, minimizando la formación de subproductos. Vuelvo a decir, normalmente el análisis de una síntesis estaba basada en la molécula objeto y no se tenía en cuenta ni los residuos que se podían formar ni la cantidad de subproductos que se podían formar. Entonces, el concepto de economía atómica tiene que ver justamente con economizar todos los átomos. Pensar una síntesis en donde el producto final contenga la mayor cantidad de átomos de los productos de partida. Si yo obtengo un producto final determinado, ¿sí? Por ejemplo, partiendo de 10 átomos A y 10 átomos B, mi producto final, en el mejor de los casos, tiene que tener incorporados 20 átomos, 10A y 10B. Ese es el concepto de economía atómica, que tampoco se usaba actualmente porque se usó en los últimos años porque en general, les vuelvo a decir, se fijaba la molécula objeto, independientemente de todos los subproductos y de todos los átomos que uno iba eliminando en el camino, ¿sí? Se centralizaba la síntesis en esa molécula. Ahora tenemos que tener en cuenta, cuando planeamos la síntesis, la incorporación de los átomos, la economía atómica. Por otro lado, existe todo un tema que tiene que ver con la toxicidad de los compuestos que se forman, ¿sí? Entonces, el tercer punto trata de utilizar metodologías de síntesis de toxicidad reducida. Quiere decir que siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto en la especie humana como en el medio ambiente. Y acá estoy hablando en general, después vamos a volver sobre la síntesis de compuestos con toxicidad, pero estamos hablando en general. Quiere decir que toda la metodología que yo utilice, ¿sí?, tiene que estar pensada de tal manera de utilizar los productos químicos menos tóxicos posibles. No todos los productos químicos son tóxicos, pero muchos de los que utilizamos sí lo son. Entonces, por ejemplo, la sustitución de solventes clorados. Los solventes clorados, como el cloro de metileno, el cloroformo y otros, son solventes tóxicos. Entonces, una posibilidad dentro de las posibilidades metodológicas que tengo es reducir la utilización de compuestos clorados o de solventes o incluso de compuestos aromáticos, ¿sí?, que tienen mucha menos toxicidad, tanto para ser eliminados, para ser incorporados a las sustancias que estoy sintetizando, como para ser eliminados como subproductos. O sea, siempre tratar de disminuir el hecho de los reactivos que tengan toxicidad. El hecho de disminuir, por ejemplo, los solventes orgánicos, que son los solventes comunes en los cuales se hacía una reacción orgánica, básicamente se hacía un solvente orgánico, tiene que ver también con que mucha cantidad de publicaciones se dieron a partir de la química verde en cuanto a sustituir, por ejemplo, estos solventes orgánicos por agua. Aunque les parezca raro, muchas reacciones orgánicas se pueden desarrollar en presencia de otros solventes que no necesariamente sean solventes tóxicos. Por otro lado está el diseño de productos químicos más seguros. Los productos químicos deben ser diseñados de manera de mantener la eficacia de su función, a la vez que presenten escasa toxicidad. Esto tiene que ver también con, por ejemplo, plaguicidas o compuestos farmacológicos.
Por ejemplo, los plaguicidas clorados. Cuando uno sintetiza un compuesto químico, quiere una determinada eficacia, quiere que un plaguicida cumpla su función y que un antidepresivo cumpla su función y que un inflamatorio también la cumpla. Esas funciones están asociadas a una determinada característica molecular o estructural de la molécula que yo sintetizo. Bien, lo que plantea, y muchas veces, vienen acompañados de también una toxicidad o una contraindicación, ¿sí? Entonces, lo que plantea la química verde es que en el diseño sintético tengamos en cuenta también el diseño de sustancias que se puedan fortalecer, ¿sí?, la eficacia que yo quiero en cuanto a su función y disminuir, ¿sí?, la toxicidad. Esto se hace a través del análisis de las moléculas, ¿sí?, en función de sus propiedades farmacológicas, por ejemplo. Hay toda una química que tiene que ver con el estudio, ¿sí?, de la propiedad farmacológica de una molécula en relación a su estructura. Y esto es lo que podemos ir variando para disminuir la síntesis de compuestos tóxicos y sintetizar cada vez compuestos más seguros. El punto 5 trata de la disminución del uso de sustancias auxiliares. Esto significa que se evitará emplear sustancias que no sean imprescindibles y en el caso que se utilicen deben ser inocuas. ¿Qué son sustancias auxiliares? Muchas veces cuando nosotros hacemos una síntesis no solo enfocamos el uso de los productos químicos a los reactivos, ¿sí? O sea, en general decimos, bueno, vamos a utilizar este reactivo, este reactivo, este reactivo. Bueno, también podemos hacer un análisis y decir, bueno, a ver, este no porque es tóxico, lo podemos sustituir por otro. Pero hay un montón de sustancias auxiliares que yo utilizo en una síntesis. Ya les dije el caso de los solventes. Otro caso es aquellas sustancias que utilizamos, por ejemplo, para hacer un seguimiento analítico. Si nosotros hacemos muchas cromatografías en el medio, en esas cromatografías también estoy utilizando solventes. ¿Sí? Si yo utilizo alguna otra sustancia auxiliar, como ser, qué sé yo, una protección, una desprotección de un grupo, estoy utilizando también en el medio, toda una batería de sustancias químicas que hay que tratar de minimizar. Otro tema es la eficiencia energética. La eficiencia energética tiene que ver que los requerimientos energéticos sean catalogados por su impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible. En este punto de eficiencia energética, lo que se trata fundamentalmente es de no usar recursos naturales, por ejemplo el gas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar de evitar, ¿sí?, el uso de esos recursos naturales por el uso de otras energías que sean renovables. Entonces utilizamos calefactores eléctricos, utilizamos incluso irradiaciones microondas que pueden proveer energía para las reacciones sintéticas. Utilizamos, por ejemplo, ultrasonido, ¿sí?, que también es otra metodología de bajo impacto ambiental, igual que las radiaciones microondas, para proveer energía, ¿sí?, que sustituya los recursos naturales, la utilización de recursos naturales. Bueno, también tenemos que tratar de utilizar materias primas renovables, ¿sí? Las materias primas deben ser preferiblemente renovables en vez de agotables, siempre que sea técnica y económicamente viable. Bueno, esto en forma general. Hay síntesis que se pueden planear a partir de productos naturales, por ejemplo, que sean materias primas que no haya que sintetizarlas, sino que se pueden obtener de la naturaleza. Por otro lado, la reducción de derivados. Cuando hacemos reacciones químicas, tomamos, por ejemplo, una molécula de partida y una molécula objeto, muchas veces en el medio hacemos muchas reacciones accesorias, digamos. Por ejemplo, que tiene que ver la protección de un grupo funcional, ¿sí? A veces necesitamos proteger un grupo funcional, hacer una reacción, desproteger un grupo funcional o derivatizaciones. Todo eso hay que tratar de evitarlo porque son reacciones químicas que van por fuera de la reacción original.
que yo necesito hacer. A veces se puede tratar de evitar con reactivos selectivos, como estuvimos viendo hasta ahora, con determinados solventes o con determinadas condiciones de reacción. La otra cuestión que tenemos que analizar, otra cuestión importante es la potenciación de la catálisis. La catálisis es un tema muy importante dentro de la química verde. ¿Por qué? Primero porque aumenta la velocidad de reacción, como ustedes saben, de toda catálisis. Segundo, porque algunos catalizadores, sobre todo hay catalizadores nuevos, muy complicados, ¿sí? O muy selectivos, y entonces esos catalizadores nos pueden dar una selección en la síntesis orgánica de tal manera de disminuir la formación de productos secundarios. Y otra buena condición que tiene la catálisis es que los catalizadores en general son reutilizables, o sea, no pasan a ser un desecho, un derivado de desecho. Cuando se pueda, hay que diseñar productos biodegradables, porque dentro de la química verde no solo tenemos que pensar el hecho del producto final y de la función que va a cumplir ese producto final, sino qué pasa cuando ese producto final deja de cumplir su función y persiste en el medio ambiente y se transforma en un producto tóxico o no, o un producto de contaminación. Entonces tenemos que tratar de hacer un diseño cuando sea posible frente a un producto que nosotros tenemos, también pensando la degradación final de ese producto. Una cuestión importante en el desarrollo de una síntesis orgánica es ir manteniendo el control de la síntesis, ir viendo qué es lo que está pasando en cada paso. Porque si en alguna manera, en algún momento, una reacción se nos desvía de lo que nosotros queremos, ¿sí? Podemos frenarla, si nosotros mantenemos el control, podemos frenarla a tiempo, antes de avanzar en algo que después por ahí no nos sirva para nada. Eso está relacionado con esto, que es el desarrollo de técnicas para análisis en tiempo real. O sea, poder tener técnicas, sean técnicas espectroscópicas, cromatográficas, de determinación de estructura, cualquier tipo de técnica que a nosotros nos permita ir viendo el proceso a medida de que se va dando, ¿sí? Que vamos avanzando en él y que no haya en algún momento, ¿sí? Algún tema que nos detenga el proceso o nos desvíe el proceso y nosotros llegamos al final sin saberlo. O sea, el análisis en tiempo real de la síntesis orgánica, por ejemplo. Y el último punto muy importante es minimizar el potencial de accidentes químicos. Todo lo que tiene que ver, si ustedes ya lo vieron, en química general, en química orgánica 1, y vamos a seguir manteniendo los procedimientos seguros en química orgánica 2, de tal manera que, por un lado, mantener la seguridad personal del operador, ¿sí? Minimizando todo tipo de riesgos de accidentes químicos. Y accidentes químicos que pueden ser emanaciones, ¿sí? En el laboratorio, por ejemplo, de un gas que pueda ser tóxico, que pueden ser explosiones, que pueden ser quemaduras químicas con compuestos corrosivos como son los ácidos o los álcalis, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a utilizar sustancias en lo posible, ¿sí? Que no produzcan que si produce un accidente por ser un derrame o algo, sean inocuos. Y si esto no se puede evitar, o si se puede evitar también, vamos a mantener, ¿sí? Todas las normas de seguridad en el ambiente químico y en el descarte de las sustancias adecuadamente. Les dije que íbamos a volver sobre el punto 2 de la química verde, dentro de los principios de la química verde, el concepto de economía atómica, que es un concepto muy interesante cuando analizamos una síntesis orgánica. Básicamente, cuando nosotros pensamos una síntesis orgánica dentro de los principios de la química verde, tenemos que tratar que todos los átomos que yo utilice en los sustratos estén incorporados en el producto de la reacción. Acá utilizamos 3 átomos rojos, 6 átomos blancos. Entonces, voy a obtener una buena economía atómica cuando todos estos átomos estén incorporados en el producto. Entonces, ¿qué es la economía atómica? De alguna manera es la medida de la eficacia de una reacción.
Nosotros hasta ahora el concepto que tenemos respecto a la eficacia de una reacción tradicionalmente es el rendimiento. ¿Sí? Si yo les digo, a ver, esta reacción es buena o mala, ¿ustedes qué me van a decir? Bueno, a ver qué rendimiento tiene. Y ese rendimiento está calculado en función de la masa del producto, ¿sí? Y la masa del reactivo limitante. O sea, solamente toma en consideración cuánto producto obtengo en función del reactivo que yo puse en menos cantidad o el que me limita la reacción. Pero no estamos considerando en este rendimiento qué pasa con todos estos elementos que yo les estuve mencionando en cuanto a los principios de la química verde. Por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de los reactivos? ¿Sí? No el limitante, sino todos los otros que yo coloco en la reacción. Se transformaron, tengo que separarlos, tengo que, en definitiva, eliminarlos. ¿Qué pasa con los solventes utilizados? Ahí ya nadie lo tiene en cuenta porque el solvente o se evapora, ¿sí? O se separa. ¿Qué pasa con los reactivos auxiliares que utilicé? ¿Y qué pasa con los subproductos obtenidos? Si esta reacción, aparte de este producto principal, me da 3 o 4 subproductos, ¿sí? Todo eso, desde la química verde, lo tengo que tener en cuenta. Entonces, una forma superadora para determinar esta eficacia, ¿sí?, de la reacción, desde la química verde está dada a partir de dos índices, que son el índice de economía atómica y el índice de Sheldon. Fíjense que la economía atómica, ¿sí?, vamos a reemplazar ahora el concepto tradicional de rendimiento, ¿sí?, por estos conceptos. En la economía atómica, ¿sí?, es el cociente entre el producto, el peso molecular del producto, o sea, el producto que yo deseo, sobre el peso molecular de los reactivos, de todos los reactivos que utilizo. O sea, acá ya estamos considerando todos los reactivos que nosotros estamos utilizando. Y fíjense, a medida que el peso molecular del producto aumente en función de los reactivos, la economía atómica va a aumentar y nos va a dar un porcentaje mayor, o sea, mejor. Otro índice es el que considera, ya fíjense más, el peso molecular de los subproductos. O sea, también nos interesa cuántos átomos estoy perdiendo, cuántos átomos yo no incorporé en mi molécula objeto. Y entonces es el peso molecular de los subproductos sobre el peso molecular del producto deseado, sobre la masa del producto deseado. ¿Qué indica? Que a medida que aumenten los subproductos que yo tengo en función del deseado, ¿sí?, este va a aumentar. ¿Sí? De hecho, hay algunas reacciones químicas que tienen E mayores de 100, por ejemplo, son típicas en la industria farmacéutica. ¿Sí? Los E son mayores de 100, o sea, tengo más subproductos en masa que el producto deseado. ¿Cómo vemos en una reacción, por ejemplo, este concepto de economía atómica? Una reacción que ustedes conocen, que es la adición de bromo por adición nucleofílica, por ejemplo, a un alqueno, conduce a un derivado dibromado. Pero fíjense, acá nosotros estamos utilizando la molécula de alqueno y estamos utilizando el equivalente de bromo. De tal manera que no tengo subproductos y que todos los átomos que yo utilicé en los sustratos están incluidos en mi producto. Por lo tanto, tengo una economía atómica del 100%. En una reacción de Diels-Alder, por ejemplo, que ustedes deben haber visto en Orgánica 1, ¿sí?, donde tratan un dieno y un dienófilo para dar un producto cíclico, fíjense que todos los átomos que tengo en el sustrato están incluidos en el producto final, y también entonces es una reacción con un 100% de economía atómica. Una reacción de oxidación, donde yo estoy oxidando, por ejemplo, este grupo oxidrilo, este grupo alcohol a grupo carbonilo, ahí ya estoy utilizando un compuesto que en realidad actúa como oxidante, pero que a mí después no me interesa el residuo de este compuesto, lo que me interesa es el producto químico orgánico que obtuve. Entonces acá ya voy a tener, ¿sí?, un residuo, un subproducto que me va a disminuir notoriamente la economía atómica. Les dije recién que en la producción de fármacos en general, la economía atómica es superior al 100%. O sea, la cantidad de subproductos supera
en mucho a la cantidad del producto deseado. Por eso es que muchos laboratorios que producen compuestos farmacológicos están tratando de derivar su síntesis hacia síntesis más compatibles con la química verde. Vamos a ver un ejemplo, que es la síntesis del ibuprofeno, muy conocido. No es una molécula, fíjense, demasiado complicada, ¿sí? Vamos a ver primero la síntesis tradicional, analizar la economía atómica y ver una síntesis más verde, ¿sí?, que se desarrolló para obtener este compuesto. En la síntesis tradicional del ibuprofeno la economía atómica es de 40% y ahora vamos a ver cómo se calcula. El ibuprofeno se sintetiza, fíjense su estructura, ¿sí? Se sintetiza por una reacción de acilación y transformación, ¿sí?, de un benceno sustituido, alquilado. La primera reacción acá es una reacción que ustedes conocen, es una Friedel-Crafts de acilación, que en este caso se hacía con anhídrido acético y el catalizador correspondiente, de tal manera que se obtiene el compuesto acilado. Luego se hace una reacción donde, a través de eliminar un hidrógeno alfa, este carbono carbonílico con etóxido de sodio, y la reacción con un beta cloroéster, en este caso, se llega a un epóxido, que se hidroliza a un aldehído. Ese aldehído se lo hace reaccionar con hidroxilamina, dando el compuesto correspondiente, ¿sí?, que se transforma en un nitrilo y por último se hidroliza al ácido carboxílico, obteniéndose así el ibuprofeno. Entonces, si analizamos esta síntesis, vemos acá, ya estamos agregando anhídrido acético y estamos incorporando solo una parte, estamos perdiendo ácido acético, ¿sí?, como producto, como subproducto. En este caso estamos utilizando el etóxido de sodio para formar la base, que tampoco lo estamos incorporando, ¿sí? Y después tenemos reacciones posteriores donde utilizamos algunos reactivos que tampoco quedan incorporados en el ibuprofeno final. Para hacer el cálculo, entonces, de economía atómica respecto a esta síntesis de ibuprofeno, lo que hay que hacer es sumar el peso molecular, la masa de todo lo incorporado, o sea, de los reactivos. Yo tomo cada uno de los reactivos que utilizo, ¿sí?, y le determino el peso molecular. De esa manera yo voy a tener la masa de todo o el peso molecular de todo lo que incorporé. Y después cada uno de ellos lo voy a ir comparando, ¿sí?, con la fórmula final del ibuprofeno y ver cuánto incorporé. Todos estos reactivos utilicé, cuánto de esta masa yo incorporé en el ibuprofeno final. Por ejemplo, si partíamos de un compuesto aromático, ¿se acuerdan que si ustedes comparan con el producto final, prácticamente toda la estructura está? Falta un hidrógeno por la sustitución que hicimos. Entonces ahí utilizamos 134 de masa, pero incorporamos 133 y perdimos 1. Fíjense el caso del anhídrido acético, la primera reacción. Tiene un peso molecular de 102. En el producto final, no en la reacción inmediata, en el producto final del ibuprofeno, en realidad incorporé solo 2 carbonos y perdí 27. O sea, incorporé 27 y fíjense, perdí 75. ¿Sí? Y entonces cada uno de los reactivos, como el etóxido de sodio, que no se incorporó, tiene 68 de peso molecular. En el ibuprofeno final no hay nada de eso y se perdieron los 68. Entonces, a partir de estos cálculos de tener el peso molecular de todos los reactivos que incorporé y el del ibuprofeno, ¿sí?, puedo determinar yo entonces el porcentaje de economía atómica, que en este caso serían 206 dividido 514, que son todos los reactivos que incorporé, y entonces me da un porcentaje de 40%. Una síntesis verde que se desarrolló en la década del 90 pudo aumentar este porcentaje de economía atómica a 77%, y si consideramos, por ejemplo, que el anhídrido acético, que el ácido acético que se libera se recupera, que no sea un residuo, sino que pueda ser recuperado para cualquier fin
en la química orgánica, la economía atómica llega al 99%. Fíjense, partimos del mismo compuesto y hacemos la misma reacción. Por empezar, estamos cambiando acá el catalizador, ¿sí? Luego se hace una reducción con hidrógeno nuevamente con el catalizador. Ya les dije que el uso de catalizador es muy propicio dentro de la química verde. Y por último, se hace una carbonatación con monóxido de carbono y un nuevo catalizador para formar el ibuprofeno. Entonces, fíjense, en esta síntesis superadora a la síntesis tradicional tenemos 3 pasos. Se utilizan catalizadores que se pueden reutilizar, ¿sí? Y básicamente les vuelvo a decir, si consideramos que se recupera el ácido acético liberado en este primer paso, tenemos una economía atómica de 99. Las ventajas son que no se generarían residuos, porque en general ven que en ningún caso incorporamos o quitamos, no generamos residuos, son menos pasos, son 3 etapas, utilizo menos reactivos auxiliares de todos los que utilizaba antes y utilizamos catalizadores que son reutilizables. Bueno, entonces este es el concepto de economía atómica que tenemos que tener de ahora en más para el desarrollo de la síntesis orgánica. Vamos a ver ahora el diseño de síntesis. Yo les dije que íbamos a hablar de diseño de síntesis basándonos en una metodología más racional, que es el análisis retrosintético. Este es un enfoque de análisis retrosintético que diseñó Corey, un químico que recibió en 1990 el Premio Nobel de Química. Esta estrategia o en esta técnica, el diseño de la síntesis se planifica hacia atrás. Partimos desde el producto final, o sea, desde la molécula objeto, hasta llegar a los compuestos de partida asequibles mediante una secuencia de pasos lógicos donde cada vez las estructuras son más sencillas. O sea, vemos el compuesto final y a partir de ahí vamos yendo hacia atrás a ver cuáles pueden ser los reactivos que utilizaríamos en cada paso para obtener esa molécula objeto. Implica un análisis retrosintético que es netamente teórico. Es sentarse con un papel y un lápiz y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo sintetizar esta molécula? ¿Cómo voy partiendo y de qué compuestos voy partiendo? ¿Y qué metodología me sirve? De los métodos posibles. Este análisis retrosintético teórico consiste en desarrollar un estudio teórico previo del proceso en el sentido inverso a la síntesis que se desea realizar. Partimos de la molécula objeto y establecemos las relaciones más adecuadas para pensar en los materiales de partida. Una vez que tenemos este análisis teórico, vamos a la síntesis directa y entonces la diseñamos desde los materiales de partida, después de realizar el análisis, a partir de la información que obtuvimos en este análisis retrosintético. Consiste en establecer los pasos necesarios para transformar la materia de partida en la molécula objeto. ¿Y qué nos tenemos que fijar en la molécula objeto, ¿sí?, para llevar adelante nuestra estrategia de síntesis? Básicamente nos tenemos que fijar si tenemos que formar uniones carbono-carbono o carbono heteroátomo, ¿sí?, que se van a encontrar en la molécula objeto. Por otro lado, tenemos que ver si vamos a introducir grupos funcionales, si vamos a interconvertir grupos funcionales o si tenemos reactivos con los cuales tenga yo que eliminar un grupo funcional determinado. Y por otro lado, también tenemos que ver aspectos estereoquímicos cuando corresponda, ¿no? Como estuvimos repasando, si hay determinados aspectos estereoquímicos y la reacción que yo estoy planteando va a ser estereoselectiva hacia los productos que quiero o no lo va a hacer. De forma general, entonces, vamos a tener una molécula objeto de las cuales analizando básicamente las uniones o los grupos funcionales, yo voy a poder determinar reactivos anteriores a la síntesis de esta molécula. A su vez, esos sustratos pueden venir de otros, ¿sí? Cuanto más grande sea la molécula, en general, más grande es este diagrama que tiene distintos niveles de fragmentación, ¿sí? El primer nivel, donde vemos los precursores directos de la molécula objeto,
pero esos precursores directos a su vez, en este segundo nivel, pueden ser sintetizados de otras moléculas, hasta llegar a materias primas comerciables o asequibles. En general, el número de fragmentaciones, como dice acá abajo, crece con la complejidad de la molécula objeto. Si es una molécula sencilla, posiblemente con 2 fragmentaciones que yo haga, ya voy a poder llegar a esta molécula objeto. La metodología que vamos a utilizar para hacer este análisis retrosintético es el método de la desconexión. Esta metodología, el análisis retrosintético en sí, es una metodología netamente teórica. La desconexión es una operación analítica, teórica, consistente en la fisión de un enlace, la cual convierte la molécula en 2 fragmentos que deben ser considerados producto de partida. Es cuando nosotros tenemos el producto final y decimos, esto puede venir de estas 2 cosas, y hacemos una desconexión. La condición para que esa desconexión sea útil es que existe una reacción química real, que en la práctica sea capaz de restablecer el enlace que la desconexión rompió. O sea, si yo tomo una molécula y digo, bueno, a ver, ¿se puede romper este enlace? Posiblemente no haya una reacción química real que pueda establecer ese enlace. Entonces, la desconexión que yo haga tiene que ser lógica, ¿sí? Para que después yo la pueda llevar adelante, la síntesis de ese nuevo enlace, a partir de una reacción real. Deberán practicarse las desconexiones necesarias hasta llegar a reactivos de partida comerciales, o sea, hasta los que yo puedo obtener. Por lo tanto, una desconexión es una operación teórica inversa a la reacción química práctica. ¿Qué símbolos utilizamos para esta desconexión? Cuando nosotros queremos indicar una síntesis, decimos que un R1 más un compuesto R2, ¿sí?, a través de una flecha, de una sola línea, nos da un producto. Cuando queremos indicar una desconexión, indicamos que la molécula objeto, ¿sí?, se obtiene a través de un compuesto R1 y R2. O sea, utilizamos una flecha de 2 líneas, ¿sí?, que nos está indicando que esto se obtiene a partir de esto. O lo podemos plantear o viene de estas 2 moléculas. Entonces, la conversión de una molécula en sus precursores sintéticos se consigue por medio de una transformación que es la inversa de la reacción sintética que vamos a utilizar y se indica con la flecha de doble trazo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta molécula objeto y podemos decir esto viene de esto más esto. Puede ser una transformación aldólica, ¿sí?, esta, que venga de estos 2 sustratos. Como resultado de la desconexión aparecen sintones. ¿Qué es un sintón? Es un fragmento estructural, que es un ion en general, que nosotros producimos en la desconexión de carácter teórico y a su vez después debe reemplazarse por reactivos reales para que se dé esta reacción en sentido sintético. Entonces, si yo hago una desconexión de esto y digo, bueno, a ver, esta molécula objeto puede venir de estos 2 sustratos, ¿qué tengo que marcar acá? ¿Cuál va a ser el electrófilo y cuál va a ser el nucleófilo de la reacción? Que es como en general sucede en todas las reacciones químicas, a través de un electrófilo y un nucleófilo, ¿sí? Entonces, yo partí acá. Voy a tener un electrófilo y voy a tener un nucleófilo. Eso es lo que yo tengo que marcar para ver esta desconexión. Bueno, en la desconexión que hacemos, la ruptura del enlace puede hacerse pensando en una reacción, o sea, una ruptura homolítica o heterolítica. La ruptura homolítica nos conduciría a pensar en una reacción radicalaria. En general, ustedes se manejan más con las reacciones iónicas, o sea que vamos a trabajar más en ese sentido de rupturas heterolíticas, pensando en que la síntesis viene de una reacción iónica. No quiere decir que no se pueda hacer por una reacción radicalaria si cabe el asunto. Entonces volvemos a la molécula inicial, alcohol, este ácido, que tiene un grupo hidroxilo. En esta posición dijimos que podíamos pensar en una condensación aldólica. Entonces vamos a hacer una primera desconexión.
y podríamos desconectar este carbono alfa del carbono beta. Después vamos a ver qué desconexiones nos convienen hacer. Pero como para ver en principio qué es una desconexión, vamos a desconectar acá. Y decimos, bueno, como todas las reacciones, una parte de esta molécula tiene que ser un electrófilo y el otro un nucleófilo. En ese sentido hay dos posibilidades. Que este compuesto provenga, ¿sí?, de este electrófilo y de este nucleófilo, o que este compuesto provenga de este nucleófilo y este electrófilo. Si hacemos esta desconexión, entonces tenemos estos dos sintones. Ahora lo que tenemos que pensar con esto es si estos dos sintones tienen un equivalente químico compatible. ¿Hay algún compuesto que ustedes conozcan que tiene un carbono con un oxidrilo y sea deficiente de electrones? Bueno, ahí podrían pensar, ¿sí? En general un carbono que tiene un oxidrilo o un heteroátomo tiene densidad de carga positiva, justamente por la atracción de este heteroátomo. Y hay un compuesto que tenga un carbono en alfa a un grupo carboxilo, como en este caso, que pueda ser un nucleófilo. Sí, también existe, porque ustedes saben que los compuestos, los carbonos alfa, grupos carbonilos, en presencia de una base, pueden transformarse en un nucleófilo. Si analizamos estos dos sintones, vemos que en este caso la carga negativa está sobre el carbono que lleva el oxidrilo. ¿Es posible o conocen algún compuesto que se dé esta situación donde este carbono que tiene un oxidrilo que atrae electrones sea nucleofílico? Y no, en general no es posible. Tampoco es muy factible que un metileno que se encuentre en alfa, un carboxilo, adopte una deficiencia de carga electrónica. Entonces, una vez que planteamos los sintones, tenemos que ver qué factibilidad tienen ellos de transformarse en compuestos orgánicos que yo puedo utilizar en la síntesis. La desconexión debe llevar a cationes y aniones, como lo vimos recién, estabilizados, por otro lado. Tienen que corresponder a un compuesto orgánico, pero tienen que ser estabilizados por los efectos que ustedes conocen, sean efectos inductivos y efectos de resonancia. La estabilidad del sintón da preferencia de una desconexión sobre la otra. Si ustedes ven el caso anterior, por ejemplo, cuando formábamos el carbanión en alfa, esa estabilidad es preferente a un carbono positivo en alfa, grupo carboxilato. Por otro lado, la desconexión se tiene que basar en mecanismos razonables de formación de enlace, que tienen que ser todos los mecanismos que ustedes ya conocen. Ustedes ya prácticamente conocen todas las reacciones orgánicas. Digamos que le faltarían algunas poquitas para incluir, pero básicamente con todo lo que conocen de orgánica 1, las adiciones nucleofílicas, las sustituciones nucleofílicas en carbono saturado, en carbono no saturado, en compuestos aromáticos, la sustitución nucleofílica aromática, las adiciones nucleofílicas en carbonilos, las adiciones nucleofílicas 1, 2 y 1, 4, todas esas reacciones que ustedes ya conocen son las que tienen que tener en cuenta, que ese mecanismo que van a plantearse un mecanismo razonable en función de lo que conocen. Por otro lado, la desconexión, que conduce a dos fragmentos iguales, en general es preferible, porque tendrían que utilizar un solo sustrato. Y por otro lado, o sea, un solo sustrato en cuanto a la estructura del compuesto. Y por otro lado, siempre es preferible utilizar desconexiones próximas a un grupo funcional. Yo les planteé ahí una desconexión. Les dije, bueno, después vamos a ver que hay otras. Uno teóricamente lo puede desconectar donde quiera la molécula, pero en general conviene plantear desconexiones que tengan un grupo funcional, porque uno en general o cambia grupos funcionales o sintetiza grupos funcionales en las reacciones. Si planteamos, por ejemplo, esta molécula, ¿sí?, el síntoma más probable, la desconexión más probable que debemos plantear es aquella que está cerca del grupo funcional, por ejemplo esta, ¿sí? ¿Y cuál es el síntoma que tenemos que plantear? Por ejemplo, este positivo, que es muy probable porque está en un carbono que lleva el oxígeno, y esto que es un carbanión. O sea que esto evidentemente va a venir de algún reactivo donde se dé una reacción de carbaniones. Una vez que establecimos estos sintones, vamos a buscar el equivalente sintético.
Si el sintón es este con la carga positiva acá, el equivalente sintético, o sea, el reactivo que yo tengo que utilizar puede ser, por ejemplo, un carbonilo, ¿sí? Un carbonilo, porque va a tener una carga positiva en este sentido, por lo menos un diferencial de carga positiva, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, este grupo. Por otro lado, si planteé este sintón, esto es un grupo alquilo con una carga negativa. Dentro de lo que ustedes conocen, tienen que plantear básicamente como equivalente sintético un reactivo de Grignard o un reactivo organolítico, ¿sí? Y entonces la reacción transcurriría a partir de la reacción nucleofílica de este carbanión sobre el carbono electrofílico del carbonilo. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? La síntesis de la acetofenona. Si esta es nuestra molécula objeto, les dije que lo lógico es plantear una desconexión cerca del grupo funcional. Vamos a plantear una desconexión ahí, lo que nos va a dar lugar a dos pares de sintones, que el fenilo sea el anión y entonces esta otra parte de la molécula sea el catión, o que el fenilo sea el catión y esta otra parte sea el anión. Ahora lo que tenemos que analizar es que sean factibles, ¿sí? Es posible que un grupo arilo, fenilo, actúe como un nucleófilo, ¿sí? Bueno, eso es posible, porque saben que estos grupos dan básicamente reacción de sustitución electrofílica, tienen una densidad electrónica muy alta. Y es posible tener una estructura de este tipo con este carbono, ¿sí? Que lleva un grupo carbonilo con carga positiva. Sí, es posible también. Porque al estar unido a un oxígeno, lo más probable es que yo pueda tener un compuesto donde esto tenga un diferencial de carga positiva. Si vemos el otro grupo de sintones, es posible que un anillo aromático tenga un diferencial de carga positiva y es muy raro, ¿sí? Simplemente porque tiene una gran densidad electrónica. Como también es muy raro que un carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno que tenga una densidad de carga negativa. O sea, estos sintones, en realidad, ¿sí? Implicaría un ataque nucleofílico de este compuesto sobre este. O sea, es poco usual. En general, entonces nos vamos a quedar con esta posibilidad. La posibilidad de un ataque del anillo aromático de una sustitución electrofílica, ¿sí? Sobre el anillo aromático, donde el anillo ataque al compuesto deficiente de electrones. Vamos a ver entonces cuáles son nuestros equivalentes sintéticos. Para esta estructura, con un carbono carbonílico con carga positiva, el equivalente sintético puede ser un cloruro de ácido, puede ser un anhídrido o puede ser un éster también, ¿sí? Básicamente vamos a considerar un cloruro de ácido. Para esta estructura directamente la carga negativa sobre el anillo aromático es el mismo benceno. Entonces, en este sentido, la reacción tendría que darse a través de una reacción de Friedel-Crafts con este, ¿sí? Cloruro de ácido. Les dije, podría ser un cloruro de ácido, podría ser un anhídrido y un éster. Sabemos que el cloruro es más reactivo. Entonces, como tiene la misma característica estructural, lo vamos a tomar como equivalente sintético. Y la reacción entonces sería una Friedel-Crafts como la que ustedes conocen en base a la acilación de, el benceno con cloruro de acetilo y su catalizador correspondiente. En este segundo ejemplo tenemos la síntesis de esta molécula. Lo lógico es pensar que acá en algún momento haya una sustitución electrofílica y que este oxidrilo lo pueda obtener por reducción de un carbonilo, ¿sí? O sea que mi precursor podría ser, por ejemplo, esta acetona. Si este va a ser el precursor, que por reducción me va a dar el oxidrilo, tengo que plantear la posibilidad de los sintones. Por ejemplo, desconectar este bromo. Si yo desconecto este bromo con un sintón negativo sobre el anillo aromático, que es probable, y positivo sobre el bromo, que también es probable porque es electrofílico, ¿este sintón me sirve? Y no, porque si yo hago la bromación de este núcleo, esto me va a orientar a la meta. Entonces, este sintón no me sirve. Vamos a plantear la desconexión acá. Si nosotros planteamos la desconexión entonces inicial de este grupo, vamos a tener el sintón que más me va a servir es el que sea negativo en este sentido, en el de anillo aromático, y positivo sobre este carbono que lleva el oxígeno. Voy a tener estos dos sintones.
¿Estos dos sintones me van a servir? Y sí, porque si yo hago la bromación, hago la acilación de bromo-benceno, me va a dar en orto y en par. O sea que estos me sirven. A su vez, ¿cómo voy a obtener el bromo? Tengo que partir esta unión y plantear un sintón negativo para el anillo y positivo para el bromo. Y me va a servir, porque voy a poder hacer una primera halogenación y luego la sustitución. ¿Cómo sería la reacción entonces? Sería partiendo de benceno, una primera halogenación, ¿sí? Una sustitución electrofílica aromática, pensando en este sintón y en el bromo positivo. Mis equivalentes sintéticos entonces serían el anillo aromático, el benceno y el bromo con su catalizador. Y a partir de esto, entonces vamos a hacer la sustitución en este carbono, ¿sí? Con el equivalente sintético a este sintón que marcamos en este momento, que marcamos acá, ¿sí? Con su catalizador. Y posteriormente vamos a hacer la reacción de reducción. Y ahora vamos a analizar este ejemplo, ¿sí? Un poquito más complicado, y vamos a hacer 5 análisis dependiendo de las posibilidades de desconexión. En el análisis 1, nosotros podemos pensar, si tenemos este grupo funcional, hacer una desconexión en este sentido. Entonces esto va a provenir de un compuesto, de un sintón positivo y un sintón negativo, de los cuales se pueden dar las dos posibilidades. Que esta parte de la molécula sea negativa y esta parte de la molécula sea el electrófilo, o que esta parte de la molécula sea la electrofílica y que esta parte sea la nucleofílica. Ahora tenemos dos pares de sintones, con lo cual tenemos que analizar si estos pares de sintones tienen sus equivalentes químicos correspondientes. En este primer sintón, donde tenemos una carga negativa sobre un carbono que lleva el oxígeno, ya dijimos que era muy raro. Realmente a mí no se me ocurre un equivalente sintético donde este carbono se encuentre cargado negativamente. En este otro sintón tenemos una carga positiva sobre un resto alquilo. Los equivalentes sintéticos pueden ser un alcohol, por ejemplo, en este sentido tendría este carbono deficiente de electrones, o un derivado halogenado, ¿sí? Que tendría este carbono deficiente de electrones. Por lo tanto, acá tenemos un equivalente sintético. En este segundo par de sintones, vamos a ver este primero. Acá tenemos un sintón con una carga positiva sobre un carbono que lleva el oxígeno. ¿Esto es probable? Y sí. Por la atracción electrónica del oxígeno, un equivalente sintético puede ser un aldehído o un acetón, un carbonilo en general, ¿sí? Donde este carbono va a ser deficiente de electrones. Y acá tenemos nuevamente un sintón, pero en este caso con la carga negativa en el grupo alquilo. O sea, ya los derivados halogenados, los alcoholes no nos sirven, y estos son carbañones. Siempre que hablemos de carbañones van a tener que pensar directamente en un reactivo de Grignard o un reactivo organolítico. Quiere decir que vamos a hacer la reacción a partir de estos dos equivalentes sintéticos, donde esta es la parte nucleofílica y esto es la parte electrofílica, perdón, y este es la parte de la molécula que nos provee el centro nucleofílico, de tal manera de que se puede dar un ataque nucleofílico 1,2 a este carbono carbonílico, formarnos nuestro intermediario que por hidrólisis me daría la molécula objeto. En este segundo análisis, 2, vamos a plantear para la misma molécula objeto una desconexión en esta unión. Si planteamos una desconexión acá, vamos a tener nuevamente dos pares de sintones. Aquel donde el fenilo esté positivo y esta parte de la molécula venga del carbono negativo, con este par de sintones, o aquel donde el fenilo esté negativo y esta parte de la molécula venga a partir de este carbono positivo. Si analizamos estos dos primeros sintones, tenemos primero un fenilo positivo, eso es bastante poco probable, y por otro lado tenemos un carbono negativo que tiene un grupo atractor de electrones, también es poco probable, o sea que en este caso prácticamente no tenemos equivalente sintético. En este otro sentido, el fenilo negativo, ya dijimos que era un sintón muy probable, y por otro lado el carbono con carga positiva que lleva un grupo atractor de electrones también es un sintón muy probable. En el caso del fenilo,
¿sí? Podemos plantear un reactivo de Grignard, otra vez, un carbañón. Y en el caso del carbono positivo, podemos plantear como precursor un grupo carbonilo. Estos ahora son mis equivalentes sintéticos, con lo cual esta reacción la podemos hacer en un solo paso, ahora fíjense, a partir de este aldehído con un reactivo de Grignard, nuevamente por adición 1,2, ¿sí? Nos daría nuestro intermediario de reacción, como vimos en carbañón enolato, y la hidrólisis posterior al alcohol. En este tercer análisis vamos a plantear para la misma molécula objeto una desconexión en esta unión carbono-carbono, con lo cual nos daría otra vez nuestros dos pares de sintones, aquel donde este carbono sea negativo y entonces este sea positivo, o al revés, donde este sea positivo y este otro negativo. Si analizamos estos dos primeros sintones, vemos que acá tenemos un carbono, ¿sí?, con carga negativa en alfa a un grupo oxidrilo. Y no es un grupo carbonilo, es un grupo oxidrilo, o sea que esto es muy difícil de encontrar. Básicamente no tendría equivalente sintético. Esta posibilidad de un carbono, ¿sí?, positivo, ya dijimos que el equivalente sintético podría ser un derivado halogenado, podría ser un alcohol. Y acá tenemos la posibilidad de un carbono positivo, ¿sí?, también en alfa a este grupo oxidrilo. Y en este caso la posibilidad de un carbañón, donde acá fácilmente podríamos plantear un reactivo de Grignard, un reactivo organolítico. Esta posibilidad, fíjense, se puede dar, este carbono positivo en alfa al alcohol, se puede dar a partir de un epóxido. Recuerden que los los epóxidos tienen estos dos carbonos deficientes de electrones y permiten ataques nucleofílicos, ¿tá? Entonces, este catión puede tener como equivalente sintético un epóxido. Quiere decir que nuestra reacción a partir de estos dos equivalentes sintéticos sería un desplazamiento nucleofílico, ¿sí?, por ataque del reactivo de Grignard sobre este carbono deficiente, el menos sustituido, porque la reacción se está llevando en medio neutro, con apertura del epóxido para darnos el alcóxido que por hidrólisis pasa al alcohol correspondiente. En este análisis 4 vamos a plantear la misma desconexión, pero vamos a suponer que este alcohol lo podemos sintetizar a partir de la acetona correspondiente. Entonces esta desconexión la vamos a hacer en función de tener otra vez dos pares de sintones, que este carbono sea negativo y entonces este va a corresponder al sintón positivo, o en el camino B, que este carbono sea positivo y este corresponda al sintón negativo. Vamos a ver qué equivalentes sintéticos podemos tener. Esto es un carbañón en alfa a un carbono carbonílico. ¿Es probable? Es muy probable. ¿Sí? Puede ser una acetona, ¿sí?, con los hidrógenos alfa, o puede ser, por ejemplo, un compuesto de carbonílico con hidrógenos alfa. El carbono positivo, ya dijimos que puede venir del alcano, este carbono positivo puede venir directamente de un derivado halogenado, que va a tener un diferencial de carga positiva acá, puede venir de un alcohol. Nosotros vamos a utilizar el que nos convenga. En este segundo par de sintones tenemos un carbono positivo a un carbono alfa, que también puede venir de un halógeno. En este sentido nosotros podemos tener un halógeno acá. Y este carbono negativo puede venir de un carbañón, que sea un carbañón que ya, por ejemplo, tenga un grupo carboxilato y entonces, ¿sí?, puede venir de carbañón, puede venir de un reactivo de Grignard como planteamos antes. Vamos a ver qué nos conviene. Esta síntesis es muy probable, porque esto sería el ataque de este anión en medio alcalino, ¿estamos?, de este anión sobre el derivado halogenado. Y es la síntesis que estoy planteando acá abajo, ¿sí?, donde esta cetona, esta metilcetona, en medio básico se transformaría en un carbañón que ataca al derivado halogenado, ¿sí?, dando nuestro segundo compuesto que planteamos acá, que por reducción nos podría dar el alcohol.
entre elegir este equivalente sintético o porque también esto puede ser el carbanión, que ataque al derivado halogenado, y nos quedaría entonces un compuesto beta dicarbonílico que se puede básicamente decarboxilar. Esto también nos daría lugar a este compuesto. Entre estos dos equivalentes sintéticos, yo diría que incluso es mejor porque este no va a dar autocondensaciones. ¿Sí? Esto sí, porque el carbanión puede actuar, este carbanión, sobre otra molécula de acetofenona. Entonces este es otro camino probable para esta síntesis. Y el último análisis que vamos a hacer, si suponemos también que este grupo oxidrilo lo vamos a obtener no en forma directa, sino por reducción de un grupo carbonilo, podemos plantear una desconexión en este sentido. Si desconectamos esta unión, básicamente, ¿sí?, son dos carbonos que ya están lejos del grupo subfuncional para que estos puedan interferir en la estabilidad, y simplemente tenemos que decir que uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. El equivalente sintético de estos dos sintones puede ser, en el caso del carbono positivo en beta al grupo carbonilo, puede ser la acetona alfa-beta insaturada. Y en el caso del carbanión, obviamente tenemos que pensar en un reactivo organometálico, que puede ser un reactivo de Grignard o puede ser un reactivo de organocobre. ¿Y por qué nos sirve más esto? Porque si vamos a plantear una adición 1,4, recuerden que los reactivos de Grignard y los de litio dan básicamente adición nucleofílica 1,2, mientras que estos reactivos de Gilman dan adición 1,4. Entonces, lo que vamos a plantear como síntesis ahora es la adición 1,4 del reactivo de Gilman, que tiene que tener, por supuesto, este resto, ¿sí?, el fenilo con los dos carbonos, ¿sí?, y la acetona alfa-beta insaturada. Recuerden que este reactivo de Gilman se sintetiza el fenillitio con yoduro de cobre. Entonces se da el ataque nucleofílico 1,4 al carbono beta, al carbonilo 4 respecto al oxígeno. Vamos a tener el intermediario estabilizado por resonancia y el acetona, final, que después vamos a poder reducir con borhidruro de sodio. Con este último ejemplo, donde vimos 5 tipos posibles de análisis retrosintético, vemos que las posibilidades son variadas. El último análisis que tienen que hacer es ver de todas las posibilidades que tienen, cuál es la mejor. Cuál es la mejor respecto a los sustratos que podemos utilizar, cuál es la que va a dar menos productos secundarios, ¿sí?, y finalmente cuál es la que nos va a dar más posibilidad de el producto que nosotros queremos.